bienvenidos a Euronews hoy, un especial en el que recordaremos las actividades militares y paramilitares de Nicaragua contra Estados Unidos. Así es, entonces nos ubicamos en aquella época donde Nicaragua, el pequeño país de América Central, se enfrentó con la potencia norteamericana, llevándola a juicio ante la Corte Internacional de Justicia y alegando la violación al principio del derecho internacional público de la no intervención. A continuación, nuestro investigador Daniel Castellanos, quien nos ubica en el génesis de esta discusión desde el punto de vista histórico. Daniel. Good evening. The headlines tonight, the 2nd of May, 1945. Adolf Hitler is dead. The Soviet Union accuses the Union for purposes. They say they are guilty of stirring up anti-Soviet propaganda and of having a cavalier attitude to the security of the Russian. Los hechos inician en los años de 1980, época donde estaba en uno de los picos de plenitud la Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, esto es en el año de 1945, estas dos potencias quedaron a flote y se polariza el mundo entre el bloque occidental, de carácter capitalista, y el bloque oriental influido por ideales comunistas. Esta guerra no fue directa. Ningún país tomó medidas violentas ni recurrieron a la fuerza. Más bien, fue una guerra de ideologías, política, de propaganda y económica. Cada bando financiaba a países aliados y desestabilizaba a los que seguían las corrientes de la oposición. Number 26. And Ramsey starts to get into it with Valderas. Each year, the people of America invest billions of dollars to create new plants and equipment. This invested capital buys the tools which make a man's labor worth more because he produces more. In China, for example, where there is practically no capital available for investment in plants or tools, Teniendo en cuenta los ideales de cada bando y el odio mutuo entre las dos naciones, Estados Unidos toma todas las medidas posibles para evitar que el pensamiento comunista se propagara por la región. Bajo la presidencia de Ronald Reagan, la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, entrenó y financió grupos paramilitares para que lucharan contra líderes y grupos comunistas, en especial en el territorio de Latinoamérica. El somocismo se fue. La Guardia está completamente derrotada. Mientras tanto en Nicaragua, ya pasada la época de la tiranía y explotación de los Somoza, familia que impuso su régimen y gobernó durante años dejando a la población civil de manera precaria y desangrada, literal y figurativamente, fue retomada una revolución popular por el general Augusto C. Sandino y Carlos Fonseca. El gobierno revolucionario estaba ahora en cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, grupo de izquierda que se posicionó en el país desde 1979, el cual luchaba contra diversos grupos paramilitares por desacuerdos políticos. Entre estos grupos se encontraban los Contras, también autodenominados como Resistencia Nicaragüense, los cuales eran fuerzas contrarrevolucionarias y terroristas financiados por Estados Unidos para acabar el gobierno de la época. En este conflicto político pierden la vida cientos de integrantes de ambos bandos y también población inocente. Bueno, la situación en todo el país es totalmente favorable hacia las fuerzas del Frente Sandinista. Cada día que pasa Honduras was the main place where a force was being trained to overthrow the government of Nicaragua. That force was the Contras. Some of them were former members of the National Guard of Nicaragua. A lot of them were just, peasants from the mountainous areas between Honduras and Nicaragua who've been at war with somebody forever. And in many respects, they were like a bunch of cattle rustlers. Regresamos al estudio con mi compañera Luz. Gracias, Daniel. A continuación, imágenes impactantes.
Euronews ha preparado un pequeño recorrido por aquella época. Elementos a tener en cuenta. El principio del derecho internacional público de no intervención es el acto por el cual un Estado pretende impedir a otro el pleno y libre ejercicio de su soberanía e independencia. Esta injerencia externa se puede manifestar mediante el uso de la fuerza, el apoyo a fuerzas antigubernamentales, bloqueos económicos, entre otras. El objetivo principal de estas intervenciones son para alterar el funcionamiento del gobierno, cambiar el aparato estatal, afectar creencias, valores culturales, políticos o interrumpir en el sistema político-económico. Por otro lado, en materia de derecho internacional, el uso de la fuerza, bien sea física o armada, consiste en la realización de actos amenazantes haciendo uso de herramientas peligrosas para la integridad personal, social, de un Estado e incluso de la comunidad internacional. Desde la Carta de las Naciones Unidas se enmarca el no uso de la fuerza como uno de los principios universales más importantes para el logro de los objetivos planteados y llegar al fin último de la cooperación internacional. El artículo segundo, numeral cuarto, de la Carta de las Naciones Unidas proclama que, abro comillas, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cierro comillas. Conociendo esta información, nos remitimos directamente al caso relativo de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Estados Unidos, medidas provisionales en el año 1984. El 9 de abril de 1984, Nicaragua presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, imputándole a Estados Unidos de América una serie de actos violatorios del derecho internacional general y consuetudinario relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, tales como minado de puertos, Bluff, Corinto y Puerto Sandino, con el fin de restringir el acceso a los puertos nicaragüenses o desde ellos, ataques contra instalaciones petroleras y otros objetivos, sobrevuelos ilegales del territorio nicaragüense, apoyo, entrenamiento y financiamiento a bandas armadas opuestas al gobierno legítimo de Nicaragua, el estímulo a la comisión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario y presiones económicas. La petición fundamental de Nicaragua en el caso fue que la Corte declarara que los Estados Unidos de Norteamérica tienen la obligación de indemnizar a Nicaragua por los perjuicios causados debido a estas violaciones de soberanía, integridad territorial e independencia política. Pero el gobierno de Nicaragua pidió a la Corte que dictara urgentemente unas medidas provisionales de protección frente a Estados Unidos, tales como cese inmediato de actividades militares, desistir de entregar apoyo, armamento, municiones y suministros a grupos al margen de la ley, y declarar de ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por Estados Unidos para contribuir con el derrocamiento del gobierno nicaragüense. La postura de los Estados Unidos no se hizo esperar, puesto que la primera acción que tomó fue la de rechazar la competencia de la Corte, pedir que se archivara el caso y argumentó la naturaleza política del mismo mediante cartas del 13 y 23 de abril de 1984. Los dejo con un reportaje de los argumentos a favor y en contra de la competencia de la Corte para el fallo, expresos por los representantes de cada país. Buenas tardes para todos, soy la representante en Nicaragua. Es importante fundamentar que la competencia de la Corte para conocer del asunto en las declaraciones de las partes por los que aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte, con arreglo al párrafo segundo del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a saber, la declaración hecha por Estados Unidos de América el 26 de agosto de 1946
Y además, la declaración hecha por Nicaragua el 24 de septiembre de 1929, que en ese momento la cual seguía vigente y en virtud del párrafo 5 del artículo 36 del estatuto de la presente Corte ya mencionado, equivalía a una aceptación de la jurisdicción obligatoria de la misma. Entonces, de acuerdo con el sistema de solución judicial de controversias internacionales, en el que el consentimiento de los estados constituye el fundamento de la jurisdicción de la Corte, pues es un estado que haya aceptado la competencia de la Corte mediante una declaración, que puede basarse en una declaración mediante la cual otro estado haya aceptado también, por supuesto, esa competencia para someter un litigio a la Corte. En nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, alegamos que Nicaragua nunca ratificó el protocolo de firma del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que Nicaragua nunca fue parte del Estatuto de la Corte Permanente y que por consiguiente la declaración hecha por el gobierno de Nicaragua en 1929 nunca entró en vigor, por lo que no podría considerarse que Nicaragua hubiese aceptado la jurisdicción obligatoria de la presente Corte en virtud del artículo 36 de su estatuto. Por lo anterior, los Estados Unidos pedimos a la Corte que ponga fin a las actuaciones y elimine el asunto del registro. La Corte señala que no tiene que determinar ahora la validez o la invalidez de la Declaración de Nicaragua del 24 de septiembre de 1929 y la cuestión de si Nicaragua podía o no alzarse, por tanto, en la Declaración de los Estados Unidos del 26 de agosto de 1946. Resolvió que las declaraciones depositadas por las dos partes en 1929 y 1946 respectivamente parecían, no obstante, constituir una base en la cual podría fundarse una competencia de la Corte. La Corte prosigue a prima facie, en una primera vista, a dictar unas medidas provisionales sin que éstas fuesen consideradas como una constitución definitiva o para juzgar. Más bien, fueron por petición de Nicaragua para la protección urgente de unos derechos bajo el amparo del artículo 41 del Estatuto de la Corte. Así es, mi querido Daniel, pero fíjate en algo muy importante, y es que en las medidas provisionales dictadas por la Corte mediante providencia, el 10 de mayo de 1984, se observó principalmente lo siguiente, y es que se rechazó la petición hecha por los Estados Unidos de América de que el asunto fuera eliminado del registro, y además de eso indicó, a la espera de su decisión definitiva, las siguientes medidas provisionales. Los Estados Unidos debían poner término inmediatamente y abstenerse de toda acción que limitara el acceso a los puertos nicaragüenses o desde ellos, y en particular la colocación de minas. El derecho a la soberanía y a la independencia política que posee la República de Nicaragua, al igual que cualquier otro estado de la región y del mundo, debía respetarse plenamente y no debía verse comprometida en modo alguno por actividades militares y paramilitares prohibidas por los principios del derecho internacional. En particular, el principio de que los estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro estado, y el principio relativo a la obligación de no interferir en los asuntos que pertenecen a la jurisdicción interna de un estado. Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Que los Estados Unidos de América y Nicaragua deben asegurarse de que otro no se adopte ningún tipo de medidas que pudiera agravar o ampliar la controversia sometida a la Corte, y que no se adopte ninguna medida que pueda menoscabar los derechos de la otra parte. En nombre del gobierno de los Estados Unidos de América, manifestamos el desacuerdo con la decisión de la Corte e informamos nuestro retiro del procedimiento. No olvidemos el papel importante y fundamental que representa la Corte en este caso, precisamente con el fallo emitido el 27 de junio de 1986. Pues 2 años después de haber dictado las medidas provisionales, se tiene un fallo de la Corte Internacional de Justicia.
El 27 de junio precisamente se ha consolidado como una fecha negra en las relaciones entre los Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia. Así las cosas, un 27 de junio de 1986, este tribunal dictaba una importantísima sentencia, la relativa al asunto de las actividades militares y paramilitares antes mencionadas. Sin embargo, la identidad entre ambas controversias se reduce al estado demandado, la fecha en la que se dicta sentencia y el sentido de la misma. En este caso, la Corte debe entonces establecer los hechos en los que se basará la sentencia, es decir, los producidos hasta finales de septiembre de 1985, fecha del cierre del juicio oral. Veamos entonces qué tienen que decir los representantes de los países en conflicto y la decisión de la Corte. Bien, como representante de Nicaragua es importante analizar los hechos imputables a Estados Unidos a finales de 1983 y a comienzos de 1984. Existió la autorización del presidente de Estados Unidos para realizar minados de los puertos Bluff, Corinto y Puerto Sardino, y que además Estados Unidos no emitió ningún tipo de advertencia ni de comunicación pública de la existencia y ubicación de las minas, y como resultado sabemos que causó lesiones personales y materiales, creando riesgos que provocaron un aumento en las tarifas de los seguros marítimos. Participación de los Estados Unidos en la planificación, dirección, soporte y además ejecución de ataques contra instalaciones petroleras y una base naval en Nicaragua. Estados Unidos realizó también sobrevuelos para finales de reconocimiento hasta 1982 y sobrevuelos que causaron explosiones en zonas en noviembre de 1984, para ser más exactos, violando así el espacio aéreo de Nicaragua. Pero esto no termina ahí. Estados Unidos realizó maniobras militares con Honduras cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, destinada a intimidar al gobierno de Nicaragua para que aceptara sus demandas políticas. Estados Unidos estaba proporcionando en ese entonces fondo a las fuerzas contrarrevolucionarias, por lo que existía una dependencia parcial con los contras a las ayudas estadounidenses. Estados Unidos cesó ayudas económicas en 1981 a Nicaragua. Realizó un embargo comercial y prohibió importaciones y exportaciones a este país. La Corte debe determinar que Nicaragua realmente apoyó con armamento a la oposición de El Salvador para atacar al gobierno de este. El 15 de agosto de 1984, el gobierno de El Salvador declaró que eran víctimas de la agresión y ataque armado por parte de Nicaragua. Estos afirmaban que proporcionaban escondites, comunicación, entrenamientos, armas y otros materiales de guerra a los grupos que luchaban en contra de El Salvador. Hay un testigo clave en Nicaragua, David McMichael, quien trabajó entre 1981 y 1983 en la CIA. Al ingresar a esta revisión de datos en 1980, declaró que Nicaragua sí estuvo involucrada en el suministro de armas a injerencias salvadoreñas a finales de los 80 y principios de los 81. También declaró que la injerencia en Estados Unidos no había detectado tráfico de armas en Nicaragua al Salvador durante su tiempo de servicio en la CIA. Esto es entre 1981 y 1983. Por lo tanto, Nicaragua apoyaba a la oposición y las injerencias salvadoreñas desde su territorio hasta los primeros meses de 1981, generando graves conflictos entre ambos países. Entre julio de 1979 y comienzos de 1981 se produjo un flujo intermitente de armas. La Corte no puede pasar por alto indicaciones concordantes de las que se deduce razonablemente la prestación de cierta ayuda desde el territorio nicaragüense. El tribunal no está convencido de que la asistencia haya llegado a la oposición armada salvadoreña, suponiendo que el suministro de armas a la oposición en El Salvador pudiera considerarse imputable a Nicaragua cuando éste va dirigido a la oposición de otro estado que no constituye ataque armado.
Si bien Nicaragua tuvo ciertas incursiones transfronterizas en el territorio de Honduras y Costa Rica entre 1982 y 1984. Sin embargo, la Corte dispone de muy poca información sobre las circunstancias de esas incursiones, lo que hace difícil si a efectos puede considerarse equivalente a un ataque armado a Nicaragua. Una de las determinaciones de la Corte en este caso es que Estados Unidos no puede justificar su actuar bajo la defensa colectiva. Por otro lado, los Estados Unidos alegamos que el único sistema internacional en el que Nicaragua podría hacer sus reclamaciones es la Carta de las Naciones Unidas, ya que la reserva del Tratado Multilateral impide la adjudicación de las reclamaciones basados en otros tratados. Sin embargo, la Corte llegó a la conclusión de que debía abstenerse de aplicar el sistema multilateral de tratados invocados por Nicaragua en apoyo de sus reclamaciones del uso de otros tratados u otras fuentes del derecho enumeradas en el artículo 38 del Estatuto. Tanto Nicaragua como Estados Unidos está de acuerdo con el afirmar de que el principio del no uso de la fuerza es una norma internacional universal y un principio de alius cogens. Sin embargo, ese principio tiene excepciones como las que está alegando Estados Unidos al referirse al derecho de legítima defensa. La Corte en repetidas ocasiones hace alusión a la vulneración de la soberanía territorial del país centroamericano por parte de los Estados Unidos. Se recompiló información certera del minado de los puertos del país demandante, al igual que invasiones aéreas, y no solo ellos, sino inmiscuyéndose en el país a nivel ideológico a través del suministro armamentístico del grupo armado llamado los Contras. Su entrenamiento y otorgamiento de información estratégica está relacionado con otro principio que también se encuentra vulnerado en el caso, que es el de la no intervención en asuntos internos de los demás estados. Por último, se estableció la violación al principio pacta sunt servanda en lo que respecta al rompimiento de los compromisos adquiridos en un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos estados de forma bruta por parte del Estado norteamericano. Como muestra de ello, se tiene una reducción del 90% en la cuota de importación del azúcar y prohibición de los buques nicaragüenses al ingresar a los puertos de Estados Unidos. Pues bien, con los argumentos expuestos por las partes, las consideraciones de la Corte y las pruebas aportadas respectivamente, el tribunal ha estado de acuerdo y votó el órgano colegiado sentenciando lo siguiente. La Corte, en términos generales, ha decidido lo siguiente. Rechazar la justificación de la legítima defensa invocada por Estados Unidos, que al entrenar, armar, equipar, financiar y ayudar a militares y paramilitares al acto, infligieron en la obligación de no interferir en los asuntos de otro Estado, y con ciertos ataques realizados al territorio, infligieron en la obligación del no uso de la fuerza, que al dirigir, autorizar vuelos sobre el territorio nicaragüense han actuado en perjuicio de la obligación de la no violación de la soberanía de otros estados. Al colocar minas, infligieron en la obligación de no usar la fuerza contra otro estado, de no intervenir en sus asuntos de soberanía y de no interrumpir el comercio marítimo pacífico. Con los daños señalados privados de sujeto y finalidad en el tratado existente entre los dos estados, decide que los Estados Unidos de América tienen la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados en Nicaragua por las infracciones del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, firmado en Managua el 21 de enero de 1956, y por ir en contravía de preceptos que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas. Decide que la forma y el monto de esta indemnización, a falta de acuerdo entre las partes, será determinado por la Corte y reservará a estos efectos el procedimiento ulterior del caso. Así es, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia en 1986 y transcurridos 35 años del mismo, mi compañero Daniel Castellanos con Noticieros Aliados le ha seguido la pista a los acontecimientos relevantes de este caso. Daniel, ¿qué ha pasado después del pronunciamiento de la Corte? Gracias, Luz. Les comento que después de que la Corte falló, en uno de sus puntos impuso a Estados Unidos la obligación de indemnizar a Nicaragua por los daños causados. La sentencia nunca se cumplió porque Estados Unidos bloqueó su ejecución ejerciendo su poder de veto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Luego, en 1991 en Nicaragua, con el fin de la guerra civil, y en 1992 posicionado un nuevo gobierno, el de Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua retiró sus reclamaciones ante la Corte y de esta manera perdonó la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, persisten actualmente reclamaciones por parte de gobernantes nicaragüenses y de pocos medios internacionales para que la potencia norteamericana responda por sus actos. Entre estos se encuentra el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha planteado reabrir el caso ante la Corte pese a la condonación del gobierno de Violeta Barrios. Deuda aún sin saldar y que podría ayudar. La situación social en Nicaragua tendría un impulso hacia el desarrollo si Estados Unidos pagara miles de millones de dólares al país debido a su financiación de la oposición armada. Un hecho que ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia. Daniel Ortega ha declarado ya a RT que hacerle a Washington pagar esa deuda es una batalla moral. Alexandra Bondarenko ha viajado a Managua y profundiza en el asunto. $17.000 millones. Esta es la suma determinada por Nicaragua que le debe a Estados Unidos por su financiación de la oposición armada, conocida como los Contras, en los años 80, causando la muerte de miles de ciudadanos y daños a la economía nacional. Un hecho que ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia en 1986. Y el presidente de Nicaragua propuso decidir en referendo popular el cobro de la deuda que Estados Unidos tiene con su país por haber financiado la guerra contra la revolución sandinista. El monto asciende a $17.000 millones. El Estado norteamericano fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estados Unidos sigue destruyendo países en el mundo entero. Y ahora que tenemos organismos como la CELAC, yo creo que Nicaragua debería acompañarse de la CELAC para reivindicar ese derecho y exigir a Estados Unidos que nos pague. De esta manera concluimos la edición de Euronews hoy. Los dejamos con una revisión panorámica del clima. Hasta pronto.